Una anécdota cuenta que una niña o que un maestro, un profesor estaba en su salón y les estaba enseñando acerca de las cosas a los niños y les mostraba unas piedras, unas rocas, unas piedras brillosas, y les decía, ¿a qué reino pertenecen estas cosas? Y los niños decían, al reino mineral, ¿sí? Y entonces les enseñó unas flores, unos árboles. ¿Y esto a qué pertenece? Esto pertenece al reino vegetal. Y entonces les enseñó por ahí un perrito, un burrito, un cerdito. ¿Y este a qué pertenece? Dijo, al reino animal. Y el maestro les dijo, aquí les va otra pregunta. ¿Y yo a cuál reino pertenezco? Y entonces una niña que se paró de allá atrás dijo, maestro, usted pertenece al reino de Dios. Y nosotros, cada uno de nosotros, cuando aceptamos a Cristo, venimos a formar parte del reino de Dios. Y yo les quiero decir lo que se ha dicho mucho tiempo, que Cristo está por venir. ¿Cuántas veces han escuchado eso? Desde que llegamos a la iglesia. Cuando usted llegó a la iglesia, cuando usted se enlistó, porque cuando nosotros nos bautizamos, nosotros nos enlistamos en las filas del Señor, en las filas del ejército del Señor. Cuando usted llegó a la iglesia y se enlistó, ¿cuáles eran sus anhelos? ¿Qué pensaba? ¿Qué pensó? ¿Qué era lo que iba a pasar? Ahora, tenía anhelos que quería que se realizaran porque alguien le habló bonito. Ahorita se trata y se escucha mucho del evangelio de la prosperidad. ¿Cuántos han oído hablar de eso? ¿Qué es el evangelio de la prosperidad? Si tú vienes y le das a Dios, todo te va a dar Dios. A ver, ¿existe eso? ¿Es cierto? ¿Sí o no? Saben que vienen seguido predicadores y traen preguntas medio capciosas, ¿verdad? Como esa de que ya les había dicho, ¿quién va a ser salvo? Y si viniera Cristo ahorita, ¿quién sería salvo? Y nos quedamos, y así se quedaron ahorita, como que. Pues eso depende de la experiencia de cada uno, ¿no? Pero yo sí les puedo asegurar que el evangelio de la prosperidad es cierto. Ahora, no en el sentido en que lo toma la gente, ¿sí? No en el sentido de la abundancia de dinero. Pero cuando hablamos nosotros que somos hijos de Dios, cuando hablamos de la prosperidad, no debíamos de enfocarnos en el dinero, porque para nosotros prosperidad son muchas cosas. La hermana es prosperada porque tiene aquí a sus hijos. Yo como quisiera tener a todos los míos en la iglesia. Eso es prosperidad, ¿sí? El que tiene salud y no tiene problemas de salud, eso se llama prosperidad. Yo puedo nombrarme entre esos. ¿Saben por qué yo estoy lleno de salud? Porque tengo como 4 años que no voy al doctor. Y no voy al doctor porque el día que vaya me va a sacar mis trapitos al sol ahí, ¿sí? Pero Dios nos promete prosperidad. ¿No dice San Juan capítulo, 3 de Juan capítulo, versículo 2? Amado, yo deseo que tú seas prosperado y que tengas en todo y que tengas salud como prospera tu alma. Yo deseo que seas, el deseo de Dios para nosotros es que seamos prosperados, ¿sí? Que prosperemos. Ahora, Cristo, les decía yo, que está por venir. Y el apóstol Pablo ya en su tiempo, en Hebreos capítulo 10, 37, dice, el Señor no retarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza. No, ese no es el texto. ¿Cuál es el texto que leímos? El 10:37. Un poco más y el que ha de venir vendrá y no tardará. El que estoy leyendo, el que voy a leer o el que me estoy adelantando a leer. Saben que yo soy malo para leer la Biblia porque pues ya no veo, prefiero memorizármelos. Ya no veo bien. Entonces, el apóstol Pedro, Pablo dijo que un poco más y el que ha de venir vendrá y no tardará. ¿Y tenemos cuánto tiempo que escribió eso? ¿Cuánto hace que escribió? Alrededor de 2000 años, casi 2000 años, ¿no? Que escribió eso.
Y dijo que ya el que ha de venir vendrá y no tardará. Y entonces mucha gente se agarra de esa cosa para decir, pues yo desde que entré a la iglesia estoy escuchando que viene y viene y no viene. ¿Qué pasa? Ahora, ¿cómo andan ustedes con la cosa de las señales y de las cosas que están pasando? ¿Ustedes qué creen? ¿Viene o no viene? Yo creo que viene pronto. Yo creo que la generación de ellos, yo creo que en esa viene. A lo mejor nosotros todavía ya viejitos la alcanzamos, pero yo creo que viene. Porque ya todo se está acomodando alrededor del mundo para que ya venga. ¿Sí? El apóstol Pedro en el capítulo 3 segunda de Pedro, dice en el versículo 4 que teniendo en cuenta esto que en los tiempos postreros vendrán muchos hombres burladores, ¿sí? Hablando o andando según sus propias concupiscencias y diciendo, ¿dónde está la venida? Pues no que iba a venir, ¿sí? Pero en el versículo 9 dice, pero el Señor no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente y misericordioso, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. ¿Sí? Dios nos ha invitado a formar parte de su reino. Ahora, si Cristo viene ahorita, ¿usted ya está preparado? ¿Ya estamos listos? Ya estamos diciendo, Señor, ya estoy listo, ya, Señor. Volteamos y decimos, nosotros cada día nos estamos alistando. No estamos listos del todo, por eso Dios no ha venido. ¿Sí? Dice el apóstol Pedro que habrá burladores. El problema no es que haya burladores afuera. El problema es que muchas veces hay burladores adentro. Aquí en el mismo grupo de nosotros. En el libro de Romanos, en el capítulo 12, versículo 1, el apóstol Pablo nos dice que nosotros, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable al Señor, que es vuestro culto racional. El apóstol Pablo nos invita a vivir de una manera que nuestra vida agrade a Dios. Ahora, si Cristo viene, ya estamos agradando a Dios. Les decía yo que fuera bonito, que fuera hermoso, que nuestros hijos que están jóvenes ahorita se quedaran en la iglesia. Se quedaran. Qué bonito, así cuando están chiquitos, que uno les dice, alístese y hasta se alistan, que les dice uno, aprendas este corito porque va a cantar. Pero ya que empiezan a la edad de los chamacones acá, yo ni quería ir. Yo voy porque tú me llevas. No hemos podido encontrar la fórmula. Sí la tenemos la fórmula. ¿Cuántos saben cuál es la fórmula? Oración. ¿Cuántos practicamos el culto familiar? No tenemos tiempo. El problema es que decimos que no tenemos tiempo, pero muchos sí tenemos tiempo. Pero llegamos a la casa y no lo hacemos porque nos distraemos en cualquier cosa. Para empezar, llegamos con un hambre. Yo no sé si a ustedes les pasa. Yo llego bien hambreado. Yo llego y le hablo a mi esposa por el camino. Ya voy llegando. Porque empiezan a sonar las cazuelas porque yo voy bien hambreado. ¿Sí? Y entonces llega uno y come y esto y vamos a la tienda y ya cuando acuerda usted ya se fue el día. Y los muchachos, ¿qué están aprendiendo? Cada quien está en su cuarto con su tableta. ¿Ustedes creen que están estudiando en la escuela sabática? ¿Qué creen que están haciendo? ¿Quién sabe qué estarán haciendo? Pero no tenemos tiempo. Y Dios quiere que nosotros nos presentemos cada día a Él. Ahora, ¿qué es el culto racional? El culto racional se revela a través de una vida de santidad y obediencia a la voluntad de Dios. ¿Cómo? Una vida de santidad y obediencia a la voluntad de Dios. ¿Cómo andamos ahí?
Cuando escuchamos la palabra santidad, nos da miedo. ¿Ustedes cómo creen cuando Moisés vino y dio las instrucciones y le puso a Aarón una cinta aquí que decía, ¿cómo decía la cinta? Santidad a Jehová. ¿Cómo creen que se sintió Aarón? Que dijo, me la pusieron porque me la merezco. Si se le hubieran puesto a otro no lo hubiera merecido, pero yo la merezco. Bueno, nomás hice un becerro de oro para que lo adoraran, pero pues eso, ¿qué tiene? Bueno, nomás hice. Y entonces nosotros nos pasa que cuando se habla de santidad, nos asustamos. Creemos que es mucho para nosotros. Eso lo puede haber hecho fulano, sultano, pero ¿saben que había un hermano que predicaba? Aquí estábamos todavía en la iglesia cuando yo recién llegué a Illinois, aquí en la iglesia de Maranata, que está aquí, en la Luda. Y el hermano predicaba y predicaba y predicaba. Pasaba una hora y el hermano predicando. Ya uno ya se quería ir a la casa. Y decía el hermano, no, si Pablo duraba hasta medianoche predicando. Y un hermano le dijo, sí, pero él era Pablo. Ahora, ¿qué tenía Pablo que no podemos tener nosotros? ¿Qué dice no es el apóstol? ¿Qué dice Santiago acerca de Elías? Que era un hombre con pasiones semejantes a las nuestras. O sea que si nosotros no predicamos como Pablo es porque a nosotros nos falta nada más entregar nuestra vida y ser llenos del Espíritu Santo. Era lo único que tenía Pablo. Ahora, ¿está disponible el Espíritu Santo o nomás estaba disponible para Pablo? No estaba nomás disponible para Pablo. Pero nosotros tenemos miedo de la santidad. Tenemos miedo de buscar la santidad. Y Dios nos llamó a buscar la santidad, a vivir en santidad. Pero nosotros creemos que la santidad es nada más para unos pocos. Para el hermano Jesús, él sí puede. Porque él es paciente, porque él es amable, porque él es esto. Yo por eso no traigo a mi esposa, porque si yo digo que soy santo, mi esposa me va a descubrir. Me va a echar de cabeza, ¿sí? Pero somos llamados a buscar la santidad. Ahora, ser llamados a buscar la santidad y ser santo no significa que usted tiene que tener una aureola y que todo el tiempo tiene que andar serio, con la cabeza agachada y cuando le pregunten voltear y contestar así medio mustio. No, cada quien es como es. Y usted, del modo que usted es, tiene que buscar la santidad. Se tiene que ver el gozo en la iglesia. ¿Sí? Hay un uno tiene que ver dónde el gozo, cómo, qué tanto, en dónde estamos. Un señor en una ocasión, estábamos en un velorio, allá en los pueblos de nosotros, en un velorio. Y este señor, en los velorios se usa, pues que llevan vino y los señores empiezan a tomar y se ponen alegres, ¿no? Y entonces, nosotros, la gente sabe que nosotros, cuando hay velorios, a veces nos hablan y cantamos allá, ¿sí? Nos hablan y dicen, oiga, no pueden cantar ahí. O sea, como iglesia, no somos solistas, no decir, es bueno para cantar, no. Cantamos cantitos, coros de la iglesia. Y entonces este hombre ya andaba bien tomado y se arrima con mi papá y le dice, oiga, pues canten algo, que se sienta el júbilo. Estábamos en un velorio y él quería que se sintiera el júbilo. Hermanos, que estemos en la iglesia no quiere decir que no podemos estar llenos de júbilo. Que Dios nos llame a la santidad no quiere decir que no podemos estar alegres, felices y contentos, ¿sí? Entonces, el culto racional es que nosotros vivamos una vida de santidad. Ahora, voy a leer en el libro de Jeremías, capítulo 13. Jeremías 13, 23. Dice, ¿mudará el etíope su color o el leopardo sus manchas? Y dice, así vosotros,
¿Qué más dice? ¿Podréis hacer el bien estando habituados a hacer el mal? ¿A qué somos llamados a santidad? Ahora, nosotros, si el etíope, por más que quiera, no puede mudar su color. Si el leopardo, por más que quisiera, no puede cambiar sus manchas. Nosotros, estando habituados a hacer el mal, ¿haremos el bien? ¿Cómo vamos a vivir en santidad? ¿Nos podemos excusar con ese texto? ¿Cuál es la palabra clave para no podernos excusar con ese texto? Habituados. ¿Qué es estar habituados? Tener un hábito. Ahora, ¿los hábitos se pueden cambiar? Pues sí se pueden cambiar. Porque muchos de nosotros hemos cambiado muchos de nuestros hábitos. ¿Sí? Si ustedes me hubieran conocido a los 22 años, no creerían cómo era, o no creían cómo soy. Muchos hábitos cambiaron. Nosotros podemos habituarnos a hacer el bien. Ahora, ¿quién es el que nos ayuda a habituarnos a hacer el bien? Nosotros podemos por nosotros solos. Y ese es donde reside nuestro mayor problema. Yo voy a leer un texto que encontré en el libro de El Camino a Cristo. Lo que dice del ser humano. Dice, en su estado de inocencia, el hombre gozaba de completa comunión con aquel en quien están escondidos los tesoros de la sabiduría y la ciencia. ¿De quién está hablando? En su estado de inocencia, el hombre gozaba del compañerismo. ¿De quién está hablando? ¿Quién es el que tuvo un estado de inocencia? Solamente Adán. Nosotros ya no. Adán, cuando estuvo en su estado de inocencia, gozaba del compañerismo de aquel en el cual están escondidos la sabiduría y la ciencia. O sea que para Abraham ir al encuentro de Dios era una delicia, gozaba, había gozo. Así como cuando los chamacos se van a ver con la novia. Es un gozo. Bueno, cuando la quieren. Sí, cuando no la quieren dicen, ay, viene esta enfadosa otra vez. Pero cuando la quieren, ¿qué pasa? No, como dicen, no ven la hora de llegar a verla. Dios apenas hacía el intento de venir a Adán y Adán corría a su encuentro. ¿Se han fijado esas? Las novelas, que corre uno y se corre el otro y la abraza y la levanta y le da vueltas. Y la muchacha hace los pies para atrás y le da vueltas. Y dicen que están bien enamorados. ¿Será eso? Ese era, pero genuino. Eso era, pero genuino, el encuentro de Adán con su creador. Adán se gozaba. Había gozo, ¿sí? Fíjense lo que sigue diciendo. Pero después de su caída, no pudo encontrar gozo en la santidad y procuró ocultarse de la presencia de Dios. Después de la caída, ya no hubo. ¿Por qué? Porque el pecado, ¿qué pasa? Nos aparta de Dios. ¿Cómo nos aparta de Dios? Cuando mi papá me dice, voy a ir a tal parte. Cuando venga, quiero que ya haya echado de comer a los animales. Quiero que ya haya hecho esto. Quiero que ya haya hecho esto otro. Yo vengo como a las 3 de la tarde. Y si yo voy y hago lo que me dijo mi papá, voy a decir, híjole, ¿a qué hora tendrá mi papá para que vea lo que hice? Pero si yo no hago lo que dice mi papá, ojalá y no venga mi papá, porque me va a ver que no hice. ¿Ven? La desobediencia y el pecado. Eso causa la separación de Dios. Isaías capítulo 59, versículo 1 y 2. El Señor, dice, no se ha cortado la mano del Señor para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestros pecados han hecho separación entre Dios y ustedes. ¿Sí? Dios y su pueblo. Eso es lo que nos aparta de Dios. Entonces, estamos habituados nosotros a hacer el mal. Nosotros nacimos habituados a hacer el mal. Nosotros es al revés. Con el mal es con el que corremos a encontrarlo. Corremos a encontrar el mal. El hombre natural
no percibe las cosas de Dios. Y dice que hasta le son locura. No las puede, porque es carnal. Y entonces está habituado a hacer el mal. Pero Dios viene y quiere que seamos llamados sus hijos. Nos invita a pertenecer a la familia. El apóstol Juan, ya cuando era su hijo, ya cuando estaba siendo su hijo, dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que ahora seamos hijos de Dios. Ahora somos hijos de Dios. El mundo por eso no nos conoce, porque no lo conoce a Él. Y el capítulo 3 de Primera de Juan, el versículo 7, dice, no, el 8, el que practica pecado es del diablo, dice. Así dice. Yo no lo escribí, lo escribió el apóstol Juan. El que practica pecado, y nosotros aquí estábamos habituados a hacer el mal. Pero hay una segunda parte en ese texto, dice: para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Cuando Cristo apareció en la vida mía, empezó a deshacer las obras del diablo. Cristo va a deshacer las obras del diablo en todo aquel que lo acepte. Cuando Cristo llegue a su vida y Cristo empiece a vivir ahí dentro, las obras del diablo van a empezar a desaparecer y nosotros vamos a dejar de estar habituados a hacer el mal y vamos a empezar a andar en santidad. Sí, aunque ustedes no lo crean, en santidad, porque a eso fuimos llamados, a andar en santidad. Porque nosotros una vez nos enlistamos y firmamos y dijimos: Señor, yo te acepto. Ahí dijimos, ahí firmamos, ahí dijimos: yo te acepto, Señor, y voy a andar en santidad. ¿Y qué pasa con esa promesa? ¿Qué le decimos a la mujer cuando estamos aquí enfrente del cura? Hasta que la muerte nos separe, yo prometo serte fiel. ¿Sí o no? ¿Y si le somos fiel hasta la muerte? Sí, debemos. Porque nosotros hicimos una promesa. No podemos decirle a la mujer: no, pues te voy a hacer fiel 3 años sí, 3 años no. No, me voy a echar unas vacaciones y me voy a ir a pasear allá, por ahí, a la playa, y voy a ir con otra mujer. Y así le hacemos con Dios. Nos echamos nuestras vacaciones espirituales. Y el hermano no está viniendo a la iglesia. Se está echando sus vacaciones. ¿Qué no le prometió a Dios ahí? Y así queremos andar en santidad. ¿Cómo vamos a poder andar en santidad? Ven que el que falla somos nosotros y Dios no. Dios sigue siendo fiel ahí. Ese encuentro amoroso entre Dios y el ser humano no fue culpa de Dios. Dios sigue viniendo a encontrarse con nosotros, pero nuestro pecado nos hace que nos demos vuelta y corramos a escondernos. ¿Dónde estás tú?, le dijo Adán. ¿Dónde estás? Me escondí porque tuve miedo, porque el pecado nos provoca el miedo ese, ¿sí? Voy a volver a Romanos capítulo 12. Pero ahora el versículo 2: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. En este mundo no vamos a tener cosa buena. En el mundo, dijo Jesús, ¿qué va a pasar? No se sabe en la Biblia. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo vencí al mundo. No os conforméis a este mundo. ¿Qué te ofrece el mundo? ¿Qué te ofrece? Ya estuviste allá, ya te fue mal, el enemigo te revolcó, veniste ahí todo escurrido y Dios te restauró, te levantó, te perdonó, te dio nueva vida, te hizo parte de su familia. Y tú todavía quieres ir para allá. ¿Te acuerdas del pueblo de Israel? Ya había salido de la esclavitud y todavía decía: ay, ¿quién nos diera sentarnos en Egipto, a las ollas de la carne ahí? ¿Sí? El profeta Jeremías escribe y dice: ¿qué tienes tú en Egipto para que vayas a beber del Nilo? ¿O qué tienes en Asiria para que vayas a beber del Éufrates?
¿Qué tienes tú como hijo de Dios en el mundo para que todavía andes allá? ¿Qué no dijo el apóstol Pedro que nosotros somos real sacerdocio, nación santa, pueblo escogido por Dios? Entonces, ¿no deberíamos vivir a la altura de lo que profesamos? Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. La renovación. Aquí hay cosas que necesitan ser renovadas, ¿sí? ¿Cuántos cuando entraron a la iglesia les tocó que les dijeron, les lavaron el coco ya? Ya te lavaron el coco ahí. Yo les digo, gloria a Dios porque me lo lavaron, el mío andaba bien sucio. A veces necesitamos la renovación de nuestro entendimiento y así empezamos a entender. Dice, ¿para que qué? De nuestro entendimiento, versículo 2, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Conocemos la voluntad de Dios? ¿Conocemos cuál es? ¿Sabemos? Estaba leyendo estaba escuchando esta semana el conflicto de los siglos, el capítulo 40. Y está hablando de los tiempos que ya están por venir, los tiempos que les van a tocar a los muchachos. Esos tiempos bien difíciles cuando va a haber señales y prodigios, cuando ángeles se van a presentar delante de ti, haciendo maravillas, haciendo milagros palpables a los cuales tú no vas a poder decir que no. Son milagros. Pero son milagros mentirosos. ¿Y cómo los vas a distinguir? ¿Cómo vas a saber? Solamente conociendo la palabra de Dios. Porque ellos van a hacer 4 milagros o 5 o 6 y te van a decir una mentirita, van a torcer las escrituras poquito, ¿sí? La van a torcer. Se te va a aparecer un ser querido, así, palpable, y te va a decir, ese no es el camino, mira. Por eso no nos podemos dejar llevar por lo que nosotros vemos, ¿sí? Entonces, dice la Biblia, el apóstol Pedro, dice que nosotros debemos de ser santos, así como aquel que nos llamó a ser santo, dice, así como aquel que os llamó a ser santos, sed vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. ¿Qué tan difícil se nos hace? ¿Qué tan difícil se le hace? Poquito. No está fácil, pero Dios tiene poder. No está fácil para nosotros, claro que no está fácil. Claro que no está fácil. Si viene un hombre grandote así y viene y me dice que me va a pegar, ¿yo qué voy a hacer contra él? No está fácil, no me lo voy a poner. Pero si yo tengo un amigo más grandote que ese, me voy y me vengo y éntrale, a ver qué me hace. Jesús es más poderoso que el enemigo, más poderoso, tiene poder. Nosotros por nuestra propia cuenta no podemos. Necesitamos por eso ir a la fuente de poder cada día. Por eso, como decían los niños, necesitamos ir al agua de vida por medio de la oración y el estudio de la palabra cada día. ¿Sí? Mateo 6:27 dice, ¿quién podrá por más que se afane añadir a su estatura un codo? Nosotros por más que nos afanemos, no vamos a poder hacer las cosas, ¿sí? No vamos a poder. Filipenses 4, versículo 6. Por tanto, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con espíritu de gracias. Nosotros estamos afanosos.
Nosotros, ¿quién de aquí no tiene problemas? Alguien levante la mano que no tenga problemas. Si hay alguno de aquí que no tiene problemas, es porque acaba de salir de uno. ¿Y qué creen? Prepárense porque ahí viene otro. Así es la vida, llena de problemas, ¿sí? Y entonces los problemas nos causan que estemos afanosos, que estemos, que no estamos tranquilos, no nos dejan estar tranquilos. En la misma iglesia hay problemas. Aquí en Efesios estaba leyendo yo, había problemas, ahí en el capítulo 2. En el capítulo 4, en el versículo 2, fíjense lo que dice, vamos a meternos al chisme un poquito. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. ¿Qué estaba pasando ahí? Evodia y Síntique de ahí de Éfeso, de Filipos, andaban agarradas del chongo. Porque a Evodia no le gustó algo que dijo Síntique. Y a Síntique no le gustó cómo le reclamó Evodia. Y se agarraron. No se crean. Así dice ahí. Que sean de un mismo sentir. Quiere decir que no estaban de acuerdo en eso. Ellas habían sido colaboradoras de Pablo. ¿Qué quiere decir? Que en la misma iglesia a veces no estamos de acuerdo con lo que hacemos. Hay hermanos que hacen una cosa y nosotros venimos y le decimos, hermano, yo creo que eso no. Y él dice, no, yo creo que eso sí. Y se hace. ¿Por qué? Porque cada quien piensa diferente. Pero, aunque somos distintos en el Señor, debe haber unidad, ¿sí? Ahora, por nada estés afanoso. ¿Tienes algún problema? Pues llévaselo a Dios. Sean conocidas vuestras peticiones. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La paz de Dios. Dios es lo que quiere darnos. Paz. ¿Estás en paz con Dios? ¿Cómo está tu vida? ¿Es un conflicto? ¿Por qué no te pones en paz con Dios? ¿Se acuerdan de un salmo que dice, en paz me acostaré y así mismo dormiré porque solo tú me haces vivir confiado? ¿Tienes alguna dificultad con alguien? ¿Por qué no la arreglas? Cuando mis muchachos tienen alguna dificultad uno con el otro, voy y hablo con uno y le digo, ¿por qué no arreglas la dificultad? No, pues es que él. Y le digo al otro, ¿por qué no arreglas la dificultad? No, pues es que él. Bueno, y si la hacen más larga, ¿qué no se va a prolongar? ¿Sí? ¿Qué no se va a prolongar más? Necesitan arreglar ya. Y así las cosas con Dios. Dejamos el pecado ese para después y no lo confesamos. ¿Y qué tal si ya no amanece mañana usted? Lo próximo que va a ver, ¿qué va a hacer? Si usted ya no amanece y se muere mañana, a ver los que saben, ¿qué es lo próximo que va a haber? La venida de Cristo, por segunda o por tercera vez. ¿Ah? ¿Por segunda o por tercera vez? Por primera vez, porque yo no vi la primera. No, pero Jesús viniendo la primera o la segunda. La primera vez para él, ¿verdad? Si usted se acuesta con un pecado y ya no despierta, usted va a venir, va a despertar cuando vea la nueva Jerusalén viniendo. Porque usted no fue perdonado, usted no va a ver a Jesús en la segunda. Usted no va a resucitar. ¿Eso es lo que quiere para su vida? Por eso es por lo que se ha esforzado. Por eso es por lo que se entregó a Cristo. Nosotros no nos entregamos a Cristo para vivir así. Por nuestra fuerza o por nuestra voluntad no podemos hacer que los cambios sucedan. Pero Dios, que es todopoderoso, Él puede. Muchas veces decimos, no, yo no necesito, yo puedo. Yo invitaba a unos amigos, cuando recién llegué aquí, invitaba a unos amigos y la señora decía, sí, vamos, y venía. Y cuando llegaban aquí afuera, creo que una vez los invité aquí. Cuando llegaban, yo le decía al Señor, bájese, decía, no, yo no necesito eso. Ella sí lo necesita, ella que se quede. Y muchas veces nosotros creemos que ya no necesitamos. Jeremías, capítulo 9. Versículo 23.
Así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que ha de alabarse, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. ¿En qué nos tenemos que alabar? En conocer a Jehová, ¿sí? Esa debe ser nuestro modo, en conocerle. Porque ahí está que Jesús mismo lo dijo: esta es la vida eterna. ¿Qué dijo? Que conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado, ¿sí? Que lo busquemos para cada situación de nuestra vida. No, pues es que esto es bien poquito, ¿cómo va a molestar a Dios para eso? No, es que esto es mucho, Dios no puede. ¿Será? Para Dios no hay cosa pequeña ni cosa grande. Dios se interesa. Como les dije, Dios está ansioso de encontrarse contigo. ¿Quién es el que se voltea para no encontrarse con Dios? Yo soy el que me hago para un lado. Yo soy el que le doy la espalda. Dios está ansioso. Así como los novios, así está ansioso. Primera de Pedro 5:7. Echad toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Dificultades, problemas, ansiedades. En este tiempo está muy de moda. ¿Cuáles enfermedades? Son 3. Ya les dije la otra vez, nomás le estoy haciendo un examen. 3. Depresión, estrés y ansiedad. ¿Qué es la depresión? Exceso de pasado. Esa es la depresión. Ay, si no hubiera hecho yo esto. Ay, las culpas. Por eso tienes que ir a Cristo, a que te quite las culpas, porque si no vives lleno de culpas y entonces te da depresión, ¿sí? Te deprimes. ¿Y el estrés qué es? Exceso de presente. Ay, no puedo. Y la ansiedad es exceso de futuro. ¿Qué va a pasar? ¿Me irán a dar el trabajo? ¿No me lo irán a dar? ¿Iré a calificar? ¿Iré a aprobar el examen? Están de moda. Todas esas cosas pueden ser puestas a los pies de Cristo y Él va a hacer de acuerdo a su voluntad, ¿sí? Cristo viene pronto y nosotros ¿estamos preparados? Hay un texto en Jeremías, capítulo 8, versículo 20, que dice: pasó la siega, llegó el verano, y nosotros no hemos sido salvos. ¿Se imaginan qué tristeza que tengamos tanto tiempo en la iglesia jugando a los cristianos, tibiecitos, y que Cristo venga y nosotros no seamos salvos? A mí mi papá me decía cuando yo estaba joven que no iba a la iglesia, que no quería, me decía: sus amigos tienen más oportunidad que usted, porque usted ya conoce y usted no quiso. Ellos un día van a conocer y sí van a querer. Hay mucha gente afuera que tiene más oportunidad de los que estamos aquí por tanto tiempo, porque estamos ahí jugando al cristiano, porque somos tibios, porque no queremos buscar la santidad a la cual hemos sido llamados, ¿sí? Fuimos llamados a vivir en santidad. Y el capítulo 1 del versículo 15 y 16 de 1 de Pedro es el que dice que busquemos a Dios. 1 de Pedro 1, 15. Sino como aquel que os llamó a ser santos, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos como yo soy santo. ¿Cómo se nos hace eso? ¿Se nos hace difícil? ¿Nos queda grande? Para empezar, le tenemos miedo a los mismos hermanos, porque aquí hay hermanos, así como yo, que hacen bullying. Yo tengo ese grande problema. Yo hago mucho bullying. Pero cuando se trata de eso, de la santidad,
No tenemos que tener miedo, nosotros tenemos que ser santos. Pues yo lo conozco, lo que hace, no le hace. Aunque usted me conozca y me haya visto lo que hice, yo soy llamado a ser santo todavía. Y tengo que procurar la santidad, porque sin ella nadie verá al Señor. Tenemos miedo a esa palabra. Filipenses 1:6 dice que tengamos entendido que aquel que comenzó en nosotros la buena obra, la terminará hasta el día de Jesucristo. ¿Quién? El que comenzó en vosotros la buena obra, la terminará hasta el día de Jesucristo. Y el médico Lucas en el 9:52 escribe: ninguno que puesta su mano en el arado mire para atrás es apto para el reino de los cielos. Ninguno. ¿Sí? Salmo 37. Salmo 37, del 3 al 5. Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Esa verdad es Cristo. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. El problema es que no lo hacemos, por eso estamos batallando. ¿Por qué nos gusta batallar? ¿Cuántos han escuchado la expresión, le gusta la mala vida? A nosotros nos gusta la mala vida. Con Jehová lo tenemos todo. Con Dios lo tenemos todo. Yo se los puedo asegurar. Dios es fiel. Nosotros somos los que fallamos. Y cuando fallamos decimos, pues no, que Dios era fiel. Si no es fiel es porque tú fallaste. No falles, si Dios es fiel, Dios está ahí. Termino con una lectura del camino a Cristo. ¿Es imposible que escapemos por nosotros mismos del hoyo del pecado en que estamos sumidos? Otra vez, ¿es imposible que escapemos por nosotros mismos del hoyo del pecado en el que estamos metidos? Nuestro corazón es malo y no lo podemos cambiar. ¿Quién podrá sacar cosa limpia de la inmunda? Ninguno. El ánimo carnal es enemistad contra Dios, pues no está sujeto a la ley de Dios, ni a la verdad lo puede estar. Educación, la cultura, el ejercicio de la voluntad, el esfuerzo humano. Otra vez, la educación, la cultura, el ejercicio de la voluntad, el esfuerzo humano, todos tienen su propia esfera, pero no tienen poder para salvarnos. Pueden producir una corrección externa de la conducta, pero no pueden cambiar el corazón. No pueden purificar las fuentes de la vida. Debe haber un poder que obre desde el interior, una vida nueva de lo alto, antes que el hombre pueda convertirse del pecado a la santidad. Ese poder es Cristo. Únicamente su gracia puede vivificar las facultades muertas del alma y atraer esta a Dios, es decir, a la santidad. Así que, hermanos, otra vez, procuremos la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. ¿Es difícil? Bueno, todo depende de usted. Todo depende cuánto le invierta. Pero Dios y todo el cielo están disponibles para que usted pueda vivir en santidad. Y muy pronto, cuando Cristo venga en las nubes de los cielos, usted pueda decir con todos los redimidos: este es nuestro Dios. Le hemos esperado y Él nos salvará. Amén.